Carlos del trono de Castilla y Aragón, entre paréntesis España, y obtiene el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y también qué territorios obtiene? Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, de su hija, tiene varios hijos más, ¿sí? Tiene otros hijos más, pero desde su hija, Juana I de Castilla sería, de Castilla. No lo voy a poner Juana la Loca porque no me gusta llamarla así. Quien se casa con Felipe, archiduque de Austria. ¿Sí? Felipe de Habsburgo. Y este viene, digamos, del Sacro Imperio. Esto viene de, digamos, lo que es Castilla de Aragón, Castilla de Aragón. La parte materna, la parte de los reyes católicos y Aragón, para que vean después cómo llegan los territorios a Carlos. Bueno, entonces, Maximiliano I de Habsburgo se casa con, con María de Borgoña, María de Borgoña. Entonces ahí tenemos como hijo a Felipe, archiduque de Austria, que le dicen el Felipe el Hermoso. Acuérdense cuando vimos Juana I de Castilla, ahí se nombra cómo llega. ¿Sí? Bueno, esta es la línea paterna y esta es la línea materna. ¿Se entiende? Entonces, este matrimonio tiene varios hijos también, pero el que es candidato, ¿sí? El que es el primogénito, Carlos, ¿sí? Carlos, hijo, el hijo sería el hijo primogénito, ¿sí? Tenían otro, pero él el que tenía en la línea sucesoria. Bien. Pero por la parte materna, Carlos obtiene el trono de Castilla de Aragón, ¿sí? Sicilia y todo eso. ¿Por qué? En realidad el trono le corresponde a su madre Juana, ¿sí? Porque cuando muere Fernando el Católico, todos los territorios a ella, de Juana, ya le pertenecía a Castilla, pero bueno, cuando muere Fernando el Católico le queda Aragón, todo le queda para Juana, ¿sí? Digamos, el trono, todo, territorio y todo. Pero Juana la habían incapacitado, porque la había, no era incapacitado para mí, la habían incapacitado, digamos, para que ejerza el trono. Entonces, ella era la dueña del trono. Pero el que tenía que tener el trono, según la herencia, era Carlos, ¿sí? Cuando murió Fernando el Católico. Porque en un primer momento, cuando ya a Juana la confinan, ¿sí? El que ejerce el gobierno es Fernando el Católico, pero después muere. Entonces ahí le pasa el gobierno, digamos, a Carlos. El Carlos nace en el 1500, cuando se pone así es cuando nace el primer año y después cuando muere. ¿Sí? Fíjense ahí que dice, 1558. Sí, está bien. Bueno, así es como queda el trono. Pero después, en 1516, a los 16 años, ¿a cuántos años tenía Carlos ahí? 16, bueno, entonces ahí obtiene el trono de Castilla,
de Castilla y Aragón, ¿sí? Sí, mirá, con 16 años, pero bueno, estaba formado, él se educó, no se educó en España, no vivió en España, vivió en una parte del Imperio Habsburgo, el Imperio Sacro Imperio, que es Flandes, en Flandes, ¿sí? En Flandes. Ahí se educó, se formó como rey, lo formaron como rey de chico, ¿sí? Su familia paterna. Trono de Castilla y Aragón, bueno, y después, en 1519, ya muere, ¿quién muere? Ya había muerto anteriormente, mucho antes, su padre, ¿sí? Felipe el Hermoso murió, entonces quedó su abuelo. El abuelo estaba en el Sacro Imperio Romano Germánico. Esto es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Tiene el trabajo número 20, los he desarrollado. Bueno, y en el año 1519 ya prácticamente el trono, pero le lleva, acá hay que ver porque muere Maximiliano I, le correspondía a Carlos también por parte paterna, ¿sí? El trono. Muere Maximiliano I, entonces no estaba Felipe, ya murió antes, entonces ¿a dónde pasa el trono? Del Sacro Imperio. Del Sacro Imperio se muere Maximiliano I. A Carlos. ¿A Carlos? No, Felipe muere. Y muere. A Carlos, ¿sí? Entonces, ahí prácticamente el Sacro Imperio, lo voy a abreviar acá, Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? El trono ese. Pero hay una disputa por ese trono, no es que es solamente así, hay una disputa. Así, bueno, así, de esta manera, es como obtiene los poderes y los tronos Carlos V. Así, de esta manera, es como obtiene los tronos Carlos V. Carlos de Habsburgo, 1500 y 1558, nieto de los reyes católicos por parte de su madre Juana la Loca, fue coronado rey de España como Carlos I en 1516. Y más tarde, reunida la Dieta, que es una asamblea de la Dieta imperial, en 1519, es consagrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico un año después. ¿Sí? O sea, 1520. En realidad, por ser nieto de Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña, Carlos recibió el archiducado de Austria, el Milanesado, los Países Bajos y Flandes. De los reyes católicos heredó las coronas de Castilla, Navarra, Aragón, Cerdeña, Sicilia y Nápoles, a las que se sumaron las posesiones de América. De este modo, Carlos se convirtió en el monarca más poderoso de Europa. El señor de Europa. Felipe el Hermoso, primogénito del emperador Maximiliano I, y Juana, hija de los reyes católicos, contrajeron matrimonio en Lier en 1496. Las circunstancias dinásticas harían que el primer hijo varón nacido de esa unión, Carlos, se convirtiera en el heredero del patrimonio de ambas familias. Los Habsburgo y los Trastámara, por un lado, a la muerte de su padre en 1506, Carlos recibió los Países Bajos, de los que fue nombrado gobernador en 1514. Por otro lado, sus abuelos Isabel y Fernando murieron sin sucesión masculina, por lo que las coronas de Castilla y Aragón recayeron en su hija Juana, que, incapacitada para reinar, la cedió a Carlos. Por último, la muerte de su abuelo Maximiliano en 1519 le dio las posesiones centroeuropeas de los Habsburgo y con ellas le abrió las puertas del imperio. Dice
¿Cuál era la diferencia entre España y Flandes? Para que Carlos pudiera gobernar, educado en Flandes, hoy Bélgica y Holanda. En 1516, el joven Carlos afrontó el desafío de gobernar España, país donde advirtió que la religión adquiría importancia mayor que en las otras latitudes. Punto. Ahí. Bien, él es educado en Flandes, pero por vía materna tiene que gobernar España también. Pero medio como que los nobles españoles ¿cómo es? No confiaban mucho en él, digamos, a los nobles españoles. Entonces le fue difícil afrontar ese gobierno en los primeros años, ¿sí? Aparte de ser pobre y todo eso. La religión, ¿cuál es la religión católica? Él es católico, ¿sí? Defiende la religión católica, como lo hicieron sus abuelos los católicos y su madre Juana, y va a defenderlo contra la expansión del protestantismo. En ese momento empieza la movida del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? De la reforma de Lutero. ¿Sí? Entonces ahí los católicos están que hablan. Entonces defiende, el emperador Carlos V ahora católico defiende al catolicismo frente a la reforma de Lutero. Nos sorprendió el poder de la nobleza española y el contraste entre su desarrollo Flandes, donde se tendía a favorecer todo lo relacionado con las operaciones comerciales. Con la atrasada metrópoli española, a pesar de la incipiente llegada de la riqueza del Nuevo Mundo. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué está diciendo ahí? Es que, como dije primero, a él es difícil gobernar España en el primer momento, pero ¿quién está mejor posicionada en el plano económico y en riqueza y todo eso? ¿Qué está diciendo ahí? Flandes, los Países Bajos, que ya empiezan con el comercio, ¿sí? Están floreciendo en Europa gracias al comercio. Y España está muy estancada con ese porque tiene un comercio más libre. Y España está estancada con ese comercio mercantilista, proteccionista, imperial, que hace con las colonias y con los territorios descubiertos en América. Primero te da resultado, pero ya ahí en Europa están floreciendo otras potencias y España se está quedando atrás. A eso se refiere, ¿sí? Y Carlos V trata de que eso no pase. ¿Cómo le ganó Carlos el acceso a la coronación del Sacro Imperio Romano Germánico al rey Francisco I de Francia? A la muerte de su abuelo Maximiliano, Carlos pretendió la corona del Sacro Imperio Romano. Pareció por un momento que Alfonsín I Alba compraría con una fortuna en monedas de oro la voluntad de los príncipes alemanes que debían elegir al emperador. Carlos realizó una mejor oferta al lograr el apoyo de la casa bancaria de los reyes, a cambio del derecho de soberanía de Amberes, el principal puerto de los Países Bajos. En 1520, en Natividad, fue coronado emperador. Bien. Digamos que cuando ustedes vieron el trabajo 20, cuando se habla de el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cómo se elige al emperador? ¿Sí? ¿Cómo se elige? Lo eligen los príncipes de todo el territorio, esos príncipes alemanes, personas del Sacro Imperio. Eligen quién va a ser, puede ser una elección de los príncipes. No es democracia, no es democracia. Eligen los nombres. ¿Sí? Democracia sería si elige el pueblo, porque un alumno me dijo, no, pero esto es democrático, ¿no? Para mí no. Pero bueno, entonces, ustedes van a comprar un grito en el Sacro Imperio, como se elegía. Entonces, y bueno, pero había otro candidato, podía, no sé, Francisco I podía acceder también, por un parentesco. Pero ahí se avivó, digamos, vamos a hacerla así, pintarlo el precio, Carlos V se avivó, digamos, Carlos, porque era V, y pidió préstamos a los Fugger, que era una casa, digamos, de burgueses, banqueros, y tenían mucha plata, mucha riqueza, gracias al comercio y a ser banqueros,
todas las monarquías de Europa, todas las monarcas le pedían prestado plata, fíjense. Sí, entonces, Carlos, ¿qué hizo? Prestame, así yo compro a los principales manes y me eligen a mí como emperador, ¿sí? Me eligen a mí, me coronan como emperador. Y a cambio le da algunas zonas, como Amberes, un puerto para que puedan comerciar libremente en los Países Bajos. Sí, el control es. Entonces, es un negocio que hizo. No le alcanzó a juntar monedas a Francisco I para acceder a la coronación. Entonces, ahí es cómo gana la coronación Carlos. Sí, bien. Bueno, y en 1520 coronado en Antitlán, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero, hay que aclarar una cosa, como dice ahí, también lo vieron en el Sacro Imperio, que para ser emperador, según las leyes del Sacro Imperio, tiene que ser coronado también por el Papa. ¿Sí? Entonces, Carlos después fue coronado por segunda vez por el Papa. Tuvo que ir hasta Bolonia, y bueno, ahí lo coronaron como en su momento lo coronó el Papa, rey del Sacro Imperio, rey, sí, del Imperio Carolingio a Carlos Magno. Entonces, es algo parecido, querían hacer los del Sacro Imperio. Las dos coronaciones. La proclamación de Carlos V como emperador fue un proceso complicado. En junio de 1519, 4 meses después de la muerte de su abuelo Maximiliano, el Colegio Electoral de Príncipes Alemanes lo designó emperador. Como Carlos se hallaba en España, la coronación no pudo realizarse hasta octubre de 1520, en la Catedral de Aquisgrán, la antigua capital del imperio de Carlomagno, donde Carlos fue ungido y recibió la corona de emperador electo o rey de romanos. Pero la corona imperial solo podía recibirla de manos del Papa. Para ello, Carlos se trasladó en 1530 a Bolonia. En la iglesia de San Petronio fue despojado de sus vestiduras reales y ungido en el hombro derecho y la espalda. Tras cubrirse de nuevo con la capa imperial, el Papa Clemente VII le entregó las 4 insignias de su dignidad: estoque, cetro, orbe y corona. Tras besar el pie pontífice, Carlos ya pudo sentarse en el trono. ¿Cómo fueron los enfrentamientos entre el emperador Carlos V y Francisco I de Francia? Bueno, este enfrentamiento es muy particular de ellos dos. Son dos monarcas muy poderosos. Carlos V obviamente tiene más territorio, pero Francisco I de Francia tiene hay un vestigio, tiene un reino bastante poderoso también como el de Francia, pero hay rivalidad entre ellos. Y como tienen que leer en el apartado, ahí yo identifiqué varios puntos de esta relación de enfrentamiento de Carlos V y Francisco I. El primero sería cuando Carlos V le gana la corona del Sacro Imperio Romano Germánico a Francisco I de Francia. Eso lo hemos dicho en la anterior pregunta. El segundo punto sería que también había una disputa de territorios en Milán, ¿sí? Territorio más norte, Milán, ¿sí? Lo quería también Francia, ese territorio lo quería Francia, pero Carlos V con su Sacro Imperio también lo quería. Entonces, los territorios de Milán, pretendidos por Francia y el Sacro Imperio, se dirige a la batalla de Paiva, ¿sí? 1525. ¿Qué ocurre ahí en esa batalla? Pierde el ejército francés de Francisco I, entonces gana Carlos V. ¿Y qué hace? Lo toma prisionero a Francisco I. Entonces, lo lleva prisionero hasta Madrid, España, ¿sí? Lo tiene prisionero ahí. ¿Y
qué pasa? Está cautivo Francisco I de Carlos V. Y Carlos V no lo quiere largar, o sea, quiere correr, no lo quiere. Quiere negociar para que lo. Francisco quiere negociar, pero no quiere Carlos. Y llega a un acuerdo ahí. Llega a un acuerdo porque, ¿qué es lo que pasa? Francia parecía mejor posicionada para el movimiento que querían de esa zona de Milán. Pero en 1525, tras la victoria de Pavia, el milanizado quedó en manos de Carlos, que en 1540 lo entregaría después a su hijo Felipe II, inaugurando un largo periodo de dominio directo de España. Carlos podía mantener en su sitio a todos los potenciales rivales y afirmarse como soberano hegemónico en Europa. O sea, poder en Europa. ¿Y quién se iba a quejar de eso? ¿A quién iba a molestar el poder de Carlos V en Europa? Estamos hablando de una rivalidad. ¿Cuál es el rival? Más fuerte. Bien, Francisco I, bien, sí. Y acaba la tercera, digamos, cuestión de por qué hay rivalidad. Porque lo que hace Carlos V, teniendo el territorio, tiene España, tiene el Sacro Imperio de este lado, hace un cerco territorial a Francia. ¿Qué quiere decir? Francia está justo en el medio. Ustedes se fijan en el mapa, Francia está justo en el medio entre España y el Sacro Imperio. Está todo rodeado, y encima le podemos mirar también. Entonces, está todo rodeado. Y eso es lo que le molesta a Francisco I. La realidad con Francia era una pugna de intereses políticos derivada del cerco territorial que Carlos había creado en torno a Francia, al era Borgoña, los Países Bajos y el Imperio, el Sacro Imperio y España. ¿Sí? Ahí sería un tercer parte, digamos, de este enfrentamiento de realidad entre estos dos monarcas. El cuarto es una rivalidad personal ya, enfrentamiento personal. Las diferencias políticas se personalizan en la figura de los monarcas, ¿sí? O sea, la rivalidad es entre Carlos V y Francisco I, que el enfrentamiento es más personal entre Carlos V y Francisco I que entre el reino de Francia y el Sacro Imperio. ¿Entienden? No es los nobles del Sacro Imperio contra los nobles de Francia. Son los monarcas. Si tienen bronca. Entonces, sí, bueno, eso es la rivalidad. Por las cuestiones de poder, ¿sí? Entonces, demostrar la excelencia como caballero, porque se creían como esos caballeros medievales que se retaban a duelo, ¿sí? Es una pugna de prestigio, o sea, por poder, prestigio, a ver quién era el más prestigioso de Europa y el más poderoso de Europa. El emperador retó a Francisco a un duelo personal, pero nunca se completó, ¿sí? No, se retaban al duelo, siempre se mandaban invitaciones como para retarse a duelo en una justa medieval, justa era cuando los caballos se enfrentaban, ¿vieron? La lanza, bueno, es una cosa así que nace. Pero el que tenía más experiencia en batalla era Francisco, pero Carlos no tanto. Entonces, le faltaba eso a Carlos, y eso es lo que le molestaba a Carlos, de no tener ese prestigio en batalla a comparación de Francisco I. Pero en un momento, esta realidad, hay un poco de paz, ¿no? Hay una entrevista entre ambos, ¿sí? Fue cordial. Se entrevistaron Francisco I de Francia y Carlos V del Sacro Imperio en Iges Montes, cerca de Niza, en esa zona, en una entrevista, tomaron el té. Sí, comida, si se juntan comida, ¿no? Bueno. Pero después de esa entrevista hubo un enfrentamiento de ellos, ¿sí? Un enfrentamiento que fue que ahí se terminó por llegar a Carlos, y ahí se terminó, digamos, le impuso, lo quiso invadir con el ejército a París,
propuso una paz a Francisco I y bueno, lo tuvo que firmar. ¿Sí? Carlos V le puso una paz a Francisco I y tuvo que firmar, pero Francisco I tenía que renunciar al trono de Francisco I tenía que renunciar a las pretensiones sobre Milán, porque siempre se le disputaba. En 1542 estalló la cuarta guerra entre ambos soberanos. Carlos se puso de nuevo al frente de sus tropas para invadir Francia, entrando por el Marne hasta situarse a unas decenas de kilómetros de París, imponiendo a su rival la firma de una paz que suponía la renuncia a pretensiones francesas sobre Milán. Sí, tenemos que ahí. Después, bueno, muere Francisco I y sigue en 1547. Y bueno, ya en ese tiempo Carlos V ya estaba mejor posicionado en Europa. Sí. Por la paz de Cambrai, acordada en 1529, Carlos V logró que el rey de Francia, Francisco I, renunciara a la soberanía sobre el condado de Flandes. Algo más tarde, a fines de los años 30, los ciudadanos de Gante se rebelaron contra la desmedida presión impositiva impulsada por María, hermana de Carlos V y gobernadora de los Países Bajos. El emperador reprimió con dureza a los descontentos y anuló las franquicias otorgadas a la ciudad. Otro factor de preocupación para Carlos fue Hungría. Hacia fines del siglo XV, la fortaleza política y militar alcanzada por Hungría en Europa Central decayó. En la batalla de Mohacs, el rey húngaro Luis II fue abatido y muerto por los turcos dirigidos por Solimán el Magnífico. Hungría fue dividida, los turcos ocuparon su zona central, mientras los territorios occidentales quedaron bajo la dirección de Fernando de Habsburgo, hermano de Carlos V, que desde 1521 estaba al mando de las posiciones austriacas del este, quien fue elegido por la nobleza húngara. Así, en los tiempos de Carlos V, Hungría, junto con Austria y el Mediterráneo, fue el espacio donde se enfrentaron los dos más grandes imperios de la época, el de los Habsburgo y el otomano. En relación al Mediterráneo, Carlos V enfrentó el peligro representado por los turcos, que atacaban las ciudades italianas y que en 1535 ocuparon Túnez. Carlos V la recuperó, aunque hacia 1541 los otomanos retomaron la ofensiva. Mientras Carlos I enfrentaba a los comuneros franceses y turcos en Europa, numerosos aventureros en su nombre, fuertemente armados, avanzaron sobre América. Ante las victorias de Hernán Cortés y Francisco Pizarro, Carlos V decidió institucionalizar las conquistas y creó en 1534 el Virreinato de Nueva España en territorio azteca y el Virreinato del Perú en 1542, en lo que fue el Imperio Inca. En el Sacro Imperio no tuvo la misma fortuna. Si bien combatió el protestantismo, al firmar la paz de Habsburgo, aceptó que los príncipes alemanes y sus súbditos practicaran la religión luterana. Pero bueno, Carlos V ahí también tenía muchos enfrentamientos con los protestantes, se luchó contra los protestantes, como lo veían en la película de Martín Lutero, en las últimas escenas, los príncipes alemanes van a hablar con Carlos V y les dicen, bueno, nosotros vamos a profesar la fe protestante, así, y Carlos V los deja, porque si no los deja se le van a volver en contra. Entonces, eso marcó la libertad religiosa dentro del Sacro Imperio y el inicio de la religión
luterana, de la Iglesia luterana, ¿sí? Y de la identidad alemana dentro del Santo Imperio. En 1556, Carlos V se retiró a descansar a España, abdica al trono, no sin antes entregarle a su hijo Felipe España, los reinos de Nápoles, Sicilia, las Islas Baleares, Cerdeña, los Países Bajos y las posesiones americanas, y a su hermano Fernando el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V falleció en 1558.